Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. El día de hoy, siendo las 2:08 de la tarde, vamos a comenzar la clase. Hemos esperado 8 minutos, es decir, hemos esperado bastante para que los estudiantes se conecten. El tema del día de hoy es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. El libro nos dice una introducción que en 1990 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia de los pueblos originarios del Ecuador. El levantamiento indígena que les convirtió en actores políticos importantes en el escenario nacional. Muy atrás quedaron con sus luchas por la reforma agraria y la eliminación del trabajo precario. Su lucha cobró un giro diferente. La valorización de su identidad cultural y su necesidad de preservar los elementos que los caracterizan como pueblos únicos, poseedores de culturas y saberes propios, ha permitido que construyan sus propuestas a corto y a largo plazo, ya no solo como individuos, sino como pueblos colectivos, históricos, políticos y culturales. Este propósito se encuentra respaldado a nivel nacional en el Convenio de 169 de la OIT, suscrito en 1989, que ampara y protege los derechos colectivos de los pueblos y grupos tributarios de todo el mundo. Las demandas se enfocaron en la solución de problemas de tierra, de reconocimiento de los pueblos y de las nacionalidades indígenas por un Estado plurinacional y multicultural. Entonces, con esta introducción sabemos que vamos a hablar sobre un momento crucial en la historia de Ecuador, un momento que cambió profundamente la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. El levantamiento indígena de 1990. Este evento, aunque aparentemente puntual, tiene un trasfondo mucho más amplio y es la culminación de años de lucha y resistencia de los pueblos indígenas del Ecuador. Si bien la reivindicación histórica de estos pueblos se centraba en cuestiones como la reforma agraria y la mejora de las condiciones laborales, a partir de 1990 su lucha se transformó, alcanzando una dimensión nueva que los posicionó como actores políticos y decisivos en el escenario nacional. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas del Ecuador han sufrido procesos de marginación y explotación desde la época de la colonia hasta la actualidad. Sus derechos y su identidad fueron constantemente negados. Por ejemplo, las reformas agrarias de la mitad del siglo XX no beneficiaron de manera significativa a los pueblos y las condiciones de vida en sus comunidades según seguían siendo precarias, con una carga de trabajo extremadamente dura y sin la posibilidad de acceder pues, a su tierra propia, a su casa propia, a eh, luz, agua, servicios básicos. Sin embargo, a finales de la década de los 80, a principios de los 90, la situación comenzó a cambiar. El levantamiento de 1990 representó un punto de inflexión, por más pues marcó la transición de una lucha centrada en demandas económicas y sociales hacia una reivindicación más profunda, la valorización de su identidad cultural. En ese momento, los pueblos indígenas del Ecuador comenzaron a exigir un reconocimiento no solo de sus derechos territoriales, sino que también de su identidad como pueblos, con culturas, lenguas y saberes propios que merecían ser preservados y respetados. Ese levantamiento no fue solo hasta una protesta que tuvieron, sino una declaración de principios. ¿A qué me refiero con la declaración de principios? Miles de indígenas marcharon desde sus comunidades en la Amazonía, la sierra y la costa hacia la capital que es Quito, en un esfuerzo por ser escuchados por el gobierno. Esta movilización nos dejó claro que los pueblos indígenas ya no serían invisibles en la política ecuatoriana. A lo largo de la marcha no solo se reclamaban tierras, sino que se planteaba una nueva visión de la sociedad, una sociedad inclusiva donde la diversidad cultural fuera reconocida y respetada. El levantamiento de 1990 no solo consiguió una visibilidad para los pueblos indígenas, sino que también abrió la puerta a un nuevo enfoque entre la relación del Estado y los pueblos originarios. Este proceso culminó
Y como vemos ahora, Ecuador es un estado plurinacional. Es lo que lograron los indígenas, porque ya gracias a ellos tenemos el reconocimiento oficial de la diversidad étnica y cultural del país. En cuanto al convenio 169 de la OIT y su respaldo internacional, en este contexto hay un respaldo importante para las luchas indígenas a nivel internacional. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, que fue firmado en 1989, este convenio reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, garantizando su autonomía y protegiendo su territorio, culturas y formas de vida. Este tratado sirvió como base legal para que las demandas de los pueblos indígenas en Ecuador fueran reconocidas en el ámbito nacional e internacional. El reconocimiento de los derechos colectivos no solo es una cuestión de justicia social, sino que también permite que los pueblos indígenas puedan desarrollar sus propias propuestas políticas, económicas y sociales, tanto a corto como a largo plazo. En lugar de ser vistos como individuos, comenzaron a ser vistos como pueblos, como colectivos con una historia y culturas propias, que deben ser, por supuesto, respetadas y protegidas. Las demandas actuales de los pueblos indígenas no han terminado con el reconocimiento constitucional. En la actualidad, la lucha de los pueblos de la Amazonía, por ejemplo, están centradas en en la protección de la naturaleza como fuente de vida. Muchos de ellos exigieron la protección de los recursos naturales, especialmente en el contexto de las amenazas que representan. Actividades como la minería y la explotación petrolera que ponen en peligro sus territorios y la vida misma de sus pueblos. Además, uno de los grandes retos sigue siendo la educación intercultural bilingüe, un sistema educativo que no solo respete, sino que también valore y transmita las lenguas y saberes ancestrales. Esta demanda responde a la necesidad de que las nuevas generaciones de indígenas puedan aprender su lengua materna. Al mismo tiempo, van a recibir educación que reconozca su patrimonio cultural. Entonces, chicos, en resumen, el levantamiento indígena de 1990 marcó un antes y un después en la historia política de Ecuador. Fue un punto de inflexión que permitió que los pueblos indígenas dejaran de ser invisibles para convertirse en actores claves para la constitución del Estado. Sus demandas centradas en la reivindicación y su identidad cultural, su territorio y su autonomía llevaron a la creación de un Estado plurinacional y a una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Este proceso ha sido bastante complejo y lleno de desafíos, pero también ha dado lugar a avances significativos en el reconocimiento de los derechos colectivos y la valorización de la diversidad cultural en Ecuador. Las demandas actuales siguen siendo una llamada a la acción para proteger la naturaleza, preservar las culturas indígenas y garantizar una convivencia armónica entre todos los pueblos que conforman esta nación. Así, el levantamiento de 1990 no fue solo una movilización social, sino que un proceso histórico que transformó a los pueblos indígenas en actores políticos fundamentales en la construcción de un Ecuador más justo e inclusivo. Y es importante que entendamos que este proceso no solo como una cuestión del pasado, sino como un camino que sigue vigente y que debe continuar siendo parte pues, de nuestra reflexión sobre el país que queremos a futuro. Entonces, chicos, esta clase ha sido súper cortita, pero bastante interesante. Hemos aprendido sobre lo que tuvieron que pasar los ancestros, no tan ancestros porque 1980 pasó hace 40 años, tampoco que ha pasado mucho tiempo. Lucharon y lucharon hasta que por fin pudieron tener lo que querían. Aunque actualmente no reciben una educación bilingüe, es decir, quichua, eh, por ejemplo, quichua y español, no. Simplemente ellos en sus libros tienen español, no más. Entonces, no, aún no es tan bilingüe, pero poquito a poquito se espera ir avanzando. Les recuerdo que tenemos dos tareas hasta hoy mismo, 10, 11 de la noche. Es el tiempo límite, es el tiempo máximo. Espero poder verlos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.